Bueno, no hay duda que con la presencia del embajador de los Estados Unidos, los gays se han empoderado. Hay un cambio de actitud, hay una transparencia, hay menos miedo, se enfrentan a situaciones que antes no se hacía en un país como este tan cerrado a ese tema. Ahora, por ejemplo, podemos ver cómo hay candidatos a regidores o a la sindicatura que son abiertamente gay y lo dicen. Y eso es realmente un gran cambio para este país. La participación de la población LGBT en el mundo de la política ha existido desde siempre. En los más íntimos círculos de los partidos se maneja esta información. ¿Qué pasa? Que como durante muchos años fue un tema tabú, un tema proscrito en el país, pues ese nivel de élite política vivía su homosexualidad muy en el closet. Pero en países como Estados Unidos y otros latinoamericanos se han conocido ya diferentes casos de gays que han llegado a puestos públicos y que no esconden su preferencia sexual. Por ejemplo, está el caso de Harvey Bernard Milk, considerado como el primer homosexual elegido en Estados Unidos a un cargo público, como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco en 1977. De hecho, hasta una película de su vida se filmó en el 2008. En el 2003, Benjamín Medrano Quesada se convirtió en el primer alcalde mexicano gay y hoy día es precandidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Podría convertirse en el tercer legislador federal que reconoce abiertamente su preferencia homosexual en ese país. En mayo del 2014 en Perú, el congresista Carlos Brus hizo pública su preferencia homosexual y defendió que su opción sexual no lo incapacita para ser un buen servidor público. En Colombia, Angélica Lozano Correa, quien es lesbiana, fue electa a la Cámara de Representantes por Bogotá por el partido Alianza Verde en las elecciones legislativas del 2014. En República Dominicana ya el tema no es extraño, pues en los últimos meses se ha sabido de varios precandidatos a regidores que reconocen abiertamente su preferencia homosexual. En este momento, pues estamos viendo el interés de algunos miembros o de algunas personas con orientación sexual homosexual de participar abiertamente en el mundo de la política. Hasta el momento tenemos registrados 5 candidatos. El primero en dar un paso al frente fue Jim Bertelemín, quien aspira a regidor en La Romana por el Partido Revolucionario Dominicano. Luego le han seguido otros candidatos que han querido promover sus aspiraciones y su sexualidad abiertamente. ¿Por qué estamos en la política? Porque realmente nos toca. Creo que somos ciudadanos, ciudadanas, tenemos derechos y tenemos el derecho de elegir, pero también el derecho de ser elegidos. Davis Ventura es el candidato por Ciudadanos Más, aliados al Partido Revolucionario Moderno, y tiene claro que la participación de los LGBT en la política es una forma de visibilizar al grupo que representa. Y hemos entendido que una forma de hacer que se den cambios es entrando en los espacios de toma de decisión de los gobiernos en sus diferentes estamentos. Pero nuestro país tendrá ya la mentalidad para votar por candidatos que se presenten como gay ante los electores. Considero que no está preparado. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos una forma como muy tradicionalista, muy encajados en la moral. Entonces entiendo que es como choca. No, yo considero que no, porque Dios no creó un tercer sexo. Yo pienso que fue un hombre y una mujer solamente que Dios creó, así que yo no voy con eso. No, de ninguna manera, porque nosotros aquí somos un país que no aceptamos eso. No sé, eso tomaría en punto, porque ya que aquí hay un embajador que es homosexual, depende cómo la persona lo tome. Yo soy de lo que digo, yo no apoyo la homosexualidad. Como persona, lo puede hacer. Aunque muchos piensen que no, los candidatos entienden que se está dando el primer paso. Siempre van a haber personas a favor y en contra. Lo importante es que se están dando esos procesos, se están dando esas oportunidades. Las personas están entendiendo que deben de desmontar discursos arcaicos y desmontar de sus mentes esos tabúes y entender que los derechos fundamentales establecidos del artículo 39 al 40 y algo de la Constitución deben de ser respetados y todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos.
Todos los candidatos coinciden en que, aunque hay muchos detractores de la propuesta, no pueden decir que hayan encontrado obstáculos para entrar a la política. No ha sido difícil, pero representa retos, porque tú tienes que explicar lo que tú eres. Es decir, tú tienes que hacer que la gente entienda que tú no eres un enfermo, que tú no eres un depravado, que tú no eres un pedófilo, que tú eres sencillamente un ser humano que siente afectos y siente amor hacia una persona de tu mismo sexo. En los partidos también han tenido que tratar de que integren ejes programáticos a favor de la población LGBT, pero hubo casos en los que no fueron comprendidos y debieron recurrir a ejemplos para que se entiendan los problemas más apremiantes de la población que representan. Por ejemplo, en el tema discriminación, nos preguntaban, por ejemplo, pero que ¿cómo discriminación en el tema de salud? Y uno tenía que explicarle todo lo que pasa. Por ejemplo, una persona trans cuando llega a un hospital y hay un médico que le dice que no la quiere atender porque ese médico entiende que él es cristiano y que él no debe de atender ese tipo de personas. Hay quienes entienden que es exagerado que estos aspirantes tengan que hablar de su preferencia sexual como parte de su candidatura, cuando los heterosexuales no lo hacen. Pero los mismos candidatos lo ven como una carta de sinceridad a su favor. Si desde ahora somos honestos, le estamos vendiendo a la gente y le estamos haciendo entender a la gente que cuando lleguemos también lo vamos a hacer. Y aunque parezca una estrategia negativa para las aspiraciones políticas en una sociedad prejuiciada con los gays, los expertos en política no lo ven como tal, al menos a largo plazo. Esta actitud de ellos, si bien en términos inmediatos puede traer reacciones contraproducentes con el tiempo, porque estas son estrategias que requieren tiempo, con el tiempo pues empezará a trillar un camino de aceptación, un camino de preeminencia y notoriedad social que ya han alcanzado otros países. De igual forma, la inclusión en la política de la población LGBT es una estrategia que aportará a la lucha contra la discriminación de este grupo. Indiscutiblemente, la única manera que la comunidad LGBT podría tener para que sea tomada en cuenta en el contexto de las políticas públicas en República Dominicana y sobre todo ese aspecto de las políticas públicas que se enfocan directamente en lo social, es integrándose a las instancias donde se encuentran los tomadores de decisiones. Los candidatos actuales son abogados o estudiantes de derecho y expertos en gestión educativa. Son jóvenes que también se han dado a conocer como activistas que defienden la igualdad y la inclusión social de los grupos marginados. El votante no debería votar por si tú eres LGBT, si tú eres cristiano, si tú eres católico. Debería votar por cuál es tu propuesta. Nosotros estamos visibilizando que somos LGBT para afirmar primeramente a nuestros grupos, para decirle a nuestros grupos, hay un camino, se pueden ejercer derechos y hay que librar la batalla en este espacio. Los candidatos LGBT entienden que de llegar a un puesto público no pueden convertirse en el monstruo que han criticado, es decir, en ser personas excluyentes, por lo que aclaran que trabajarán con proyectos de desarrollo comunitario integrales. Si estas personas logran ganar, yo pienso que todos van a hacer un papel en la municipalidad que le corresponda, favorable no solo a la población LGBT, sino favorable a la igualdad del ciudadano y la ciudadana. Los LGBT en el país han iniciado una cruzada que comparan a la lucha que tuvo la mujer para alcanzar el voto en 1942 y piensan que al igual que entonces, este es un proceso que ya comenzó y aunque no está calendarizado el alcance de la meta, en República Dominicana, quizás no ahora, pero pronto, pudiéramos tener figuras políticas abiertamente homosexuales. Cuando esto suceda, podremos medir nuestra democracia.